Saludos cordiales, compañeros. Profesor Adrual Velázquez. Somos el grupo número 7, compuesto por el compañero Guillermo Calcurián y mi persona, Orangel Zaracual. El tema de nosotros es hidráulica térmica. Y vamos a pasar a la siguiente página, donde está el contenido, para darle los puntos a tratar sobre el tema. En mi caso, voy a hablarles sobre la introducción, hidráulica térmica, lo que es hidráulica, igualmente térmica, el término en lo que respecta a gasoductos, transferencia de calor y caída de presión. El caso del Guillermo, con la presentación del compañero Guillermo Calcurián, va a estar hablándoles sobre flujo isotérmico, hidráulica térmica versus isotérmica, modelos térmicos para evaluar la transferencia de calor en el gasoducto, parámetros que influyen en el modelado de gasoducto, variación de temperatura y modelado de gasoducto, casos de estudio y conclusiones. Ok, en la introducción. Cuando se construye un gasoducto, o se diseña, mejor dicho, un gasoducto, se deben tomar en cuenta muchos factores, entre ellos está también la parte legal, todo lo concerniente a la legalidad y a todas las permisologías que tenga que ver con la construcción del gasoducto, ya que va a ser supervisada por los entes reguladores, tanto ambiente como la parte de organismos, porque tienen que ver con el manejo de construcción de este tipo de proyectos como es el gasoducto. Se hacen diferentes tipos de estudios para colocarlo pues en el proyecto, de manera que las instituciones que tengan que ver con esta construcción pues le dé su permisología. ¿Ok? Es importante que en esa construcción de sistema de gas se visualice a través de un sistema SCADA, de manera de que de haber algún peligro o al ver alguna anomalía pues en el sistema, se pueda detectar a través de este sistema, ya que va a estar siendo monitoreado por las personas encargadas de esto, de este sistema pues de gasoducto, y puedan evitar pues males mayores, digamos males como fuga de gas que vaya a perjudicar no solamente al ambiente, sino también a la comunidad, a personas. Entonces es importante pues que no solamente que se cumpla con toda la seguridad en la construcción y todo lo que tenga que ver con la eficiencia del sistema, sino que también es importante todo lo que tiene que ver con la supervisión y evaluación en momento real, para evitar precisamente estos problemas mayores. Bueno, en ese proyecto van a intervenir una cantidad de factores que a continuación vamos a hablarle poco a poco, y uno de los temas es la hidráulica térmica, que es nuestro punto que vamos a ver en la siguiente lámina. La hidráulica térmica, de acuerdo a la revista Rolec-Catcher 2023, revista que manejan expertos en esta materia, ellos dan como concepto de la hidráulica térmica o termohidráulica, que es una rama de la ciencia de la ingeniería que se ocupa del estudio del comportamiento de la interacción del fluido, como líquidos y gases, en relación a los cambios de temperatura. Se centra en comprender las características del flujo, transferencia de calor y caída de presión de los fluidos en diversos sistemas y dispositivos, incluidos reactores nucleares, intercambiadores de calor y plantas de energía. Ok, este concepto está generalizado, más llevándolo al término pues, o a lo que es gasoducto, es un poco más, digamos, específico que la termohidráulica en los gasoductos, que quizás la relación va a ser en lo que respecta a temperatura, todo lo que tenga que ver con temperatura en el fluido, en ese transporte, ya sea por tubería, ya sea de otro tipo, ya sea en barcos, ya sea a través de
camiones, cisternas para este tipo de material. Entonces tiene que tomar en cuenta la hidráulica térmica. El fluido tiene un comportamiento dentro de la tubería, dentro de un almacén, y estos cambios, ya sea de presión, de temperatura, de volumen, va a influir pues en lo que es el transporte o almacén. Entonces es importante tener conocimiento sobre este término. Ok, pasamos entonces a la lámina número 4, que habla sobre la característica del flujo y propiedades de la física del gas. Por supuesto, esto es algo muy importante, saber las propiedades del fluido que vamos a manejar. El gas tiene muchas propiedades, como en este caso la calidad de gas natural, ya sea que tenga, ya sea líquido, ya sea un gas seco, ya sea un gas con H2S, un gas con CO2. En fin, la densidad específica o gravedad específica, la compresibilidad, temperatura, etcétera. Esas propiedades se tienen que tomar en cuenta igualmente en el diseño de esas tuberías, en el transporte, cuando se va a diseñar o cuando se va a construir un gasoducto. Pasamos a la página número 5, que dice tipos de gases. Los tipos de gases, aparte de que pueden ser, que son combustibles inflamables, en el caso del gas, corrosivo, tóxico, también uno de los tipos puede ser un gas seco, un gas húmedo, un gas ácido, y cada uno de estos gases tiene pues un tratamiento distinto y características distintas, y por supuesto en la construcción se toman estos elementos que van a influir en su composición en el transporte del gas. La página número 6 está la hidráulica y está la térmica. Son términos que ya les comenté. La hidráulica tiene que ver con todo lo que es el líquido o el fluido dentro de la tubería, que tiene un comportamiento dependiendo de las características del gas. Entonces, ese término hidráulica en el gas, en el caso que nos compete a nosotros, que es el gasoducto, tiene un comportamiento distinto al agua, distinto a otro tipo de líquidos pues, que tienen características distintas. En este caso estamos hablando del gas, la hidráulica en el gas. ¿Ok? La hidráulica es una disciplina, de acuerdo como dice aquí en este concepto, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. La hidráulica es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento de movimiento de fluidos. Se divide en hidrostática o estática de fluidos. Estudia los fluidos en reposo y en hidrodinámica o dinámica de fluidos. Estudia los fluidos en movimiento. O sea, este es lo que ya les comenté, en qué tiene que ver la hidráulica en el gas o en el fluido. Precisamente es en el movimiento dentro de la tubería, o mientras está almacenado, dependiendo de la característica del gas, va a tener un comportamiento. Entonces, a ese es el tema referido a la hidráulica. En el caso de la térmica, es todo lo relacionado a la temperatura. Un fluido o un gas que se le coloque presión va a calentar cuando aumenta la presión. Igualmente cuando recibe calor, que es un término que vamos a hablar más adelante, que es la transferencia de calor. En fin, todo lo relacionado a lo que es temperatura tiene que ver con la térmica. De allí esos dos términos de hidráulica y térmica que influyen en lo que es el gas natural, en el transporte, en el almacenamiento. Ok, pasamos ahora a lo que es la transferencia de calor. La transferencia de calor es un proceso natural en la que ocurren tres mecanismos, que es la conducción, la convección y la radiación. La conducción de calor, eso está relacionado
se produce cuando el calor se transfiere a través de un material sólido. Una tubería que esté enterrada, que esté subterránea a metro y medio, a medio metro, a un metro, a un metro y medio, si el terreno está frío, es una zona fría, por supuesto que va a transferir el calor o va a transferirle temperatura a esa tubería. En este caso, la tubería se va a disipar, el calor de la tubería se va a disipar en el terreno, o sea, lo que tiene mayor temperatura, en este caso la tubería, a través del gas, del calentamiento, la temperatura interna pues, de la tubería por el fluido, ya sea por presión, ese calor va a disiparse por el frío de todo lo que es la corteza terrestre, que esté fría, porque es una zona fría, una zona, digamos, una temperatura ambiente, ella va a disipar ese calor un poco dependiendo la cantidad de calor que tenga la tubería. Entonces esto va a ayudar. Ahora, la convención, que es otro de las formas de transferencia de calor, se produce cuando el calor se transfiere a través de movimientos de fluidos, ya sean líquidos o gaseosos. Ahora, la radiación es lo que ocurre cuando, por ejemplo, vemos una tubería, o mejor dicho, vamos al concepto que se produce cuando el calor se transfiere a través de ondas electromagnéticas. Vamos a suponer un caso, pasamos por una tubería o observamos una tubería que está posicionada a las 9 de la mañana en unos soportes aérea, pues, están en una posición y al sol, al calentar, a eso vamos a ver a hora del mediodía, 1 de la tarde que está el sol fuerte, vamos a ver que la tubería ha tenido un movimiento, ha cambiado de posición debido a que esa temperatura por radiación, ya sea del sol, hace que ella se mueva de posición. Entonces estamos hablando de transferencia de calor por radiación. ¿Ok? Entonces, y por último, vamos a hablar sobre la caída de presión. La caída de presión en una tubería ocurre cuando la tubería está inclinada, viene con una presión A y entonces en la inclinación va a perder presión. ¿Ok? Entonces ahí vemos una caída de presión. Otra forma de caída de presión es que la tubería no tenga, digamos, no sea lisa, tenga porosidad y entonces ese roce con las paredes internas de esa tubería va a hacer que disminuya la presión. Esa es la otra forma. Estamos hablando de la caída de presión de la lámina número 8. Saludos cordiales, quien les habla Guillermo Calcurián. El siguiente punto a tratar es el flujo isotérmico. Este es el proceso de compresión mediante el cual la temperatura se mantiene constante, pero el volumen y la presión varían a lo largo del sistema. En cuanto a la hidráulica térmica versus la isotérmica, como ya se conoce, la hidráulica térmica es aquella ciencia que se encarga de estudiar el movimiento de los fluidos y la energía dentro de las mismas. Por su parte, la isotérmica, como se puede observar en la gráfica, el flujo isotérmico, esta suposición es bastante buena en tuberías de larga distancia donde la temperatura del gas alcanza un valor cercano a la temperatura del suelo. No obstante, al comprimir el gas, dependiendo de la relación de compresión, la temperatura de salida del gas de la estación puede ser considerablemente más elevada que la del aire o el suelo, suponiendo que el enfriamiento del gas da como resultado una temperatura de descarga de 140 grados Fahrenheit. Esto es a medida que el gas ingresa a la tubería, se encuentra que hay una diferencia entre el gas a 140 grados Fahrenheit y el suelo a 70 grados Fahrenheit, lo que causará una transferencia de calor entre el gasoducto y el suelo. Es por esto que se encuentra que la temperatura del gas cae rápidamente durante las primeras millas. Por su parte, los modelos térmicos para evaluar la transferencia de calor en gasoductos. Un modelo térmico es una forma en la cual se representa el fenómeno de la transferencia de calor por medio de ecuaciones matemáticas, por medio de gráficas, que nos permiten conocer más a profundidad el fenómeno, ya sea para analizarlo
y estudiarlo con el fin de tomar las mejores decisiones en el diseño de gasoductos. En cuanto al modelo térmico estable, como lo observan en la gráfica, este asume que las condiciones de entrada del gas, como la temperatura, su presión, su composición y su caudal, son constantes con el tiempo, así como también las condiciones externas que rodean la tubería, como la temperatura del suelo o del ambiente. Y a pesar de que en la realidad las condiciones operacionales y ambientales no son constantes, este es un modelo que puede dar resultados no exactos o del todo confiable. Esto depende de las características del sistema. No obstante, es el modelo más usado que con mayor frecuencia para el diseño de gasoductos por su sencillez y el menor requerimiento de parámetros y por su fácil manejo. Por otra parte, tenemos los modelos térmicos no estables o transitorios, como lo observan en la gráfica, que surgen normalmente cuando las variables incluidas en el problema de la transferencia de calor varían con la posición y el tiempo. Por el contrario, como ya lo mencionamos anteriormente, el perfil de temperatura en un gasoducto está en equilibrio todo el tiempo, es estable, si las condiciones operacionales y del ambiente circundante también lo son. No obstante, si se presenta, por ejemplo, un cambio en el caudal de entrada, se produce una alteración de la temperatura en cada punto del gasoducto. Muy bien, en cuanto a los parámetros que influyen en el modelado de gasoductos, el modelado del gasoducto se ve influenciado por varios parámetros. Entre ellos se tienen las condiciones ambientales externas, que pueden afectar la seguridad e integridad de las instalaciones. También los volúmenes proyectados que serán entregados. La presión requerida de entrega, que está a disposición de los requerimientos de las instalaciones en el extremo del consumidor, las características del medio donde se instalan, como el tipo de suelo, su topografía, los cambios de elevación, las pérdidas estimadas por fricción y estas variables de operación propias del gasoducto, también como la presión y la temperatura. Estos factores son cruciales para asegurar un suministro eficiente y seguro. En cuanto a la variación de temperatura y modelado de gasoductos, como lo observan en la figura de curvas operativas de tuberías y envolventes de fase gaseosa, hay 4 envolventes de fase típicas para gases naturales, que difieren de la extensión de sus componentes pesados para una composición dada. Las condiciones de temperatura y presión predominantes determinan si el fluido estará en estado líquido o gas y líquido. Cada envolvente representa un límite termodinámico que separa las condiciones bifásicas de la región monofásica. Este concepto se refiere a la cantidad de hidrocarburos pesados que están presentes en la composición del gas, como lo observan en la figura. El gas seco es el menos húmedo y puede reconocerse como aquel cuyos brazos izquierdos y derechos son los más cercanos entre sí, teniendo la región bifásica, la más pequeña, el gas A. Dependiendo de la composición del gas, la región operativa del gasoducto puede estar completamente libre de gas, como el gas A, es el más seco, o parcialmente sumergido en la región bifásica, el gas B y C. Y si el gas está suficientemente húmedo, la tubería estará completamente sometida a condiciones bifásicas, como el gas D, que es el más húmedo. Continuando con el caso de estudio, se considera un sistema de gasoducto de gas natural desde Rockport hasta Concord, una distancia de 240 millas. El oleoducto está construido de NPS 30, grosor de pared de 0,5 pulgadas. La presión de entrega de contrato requerida en Concord es de 500 psig. Supongamos una isoterma de flujo a 70 grados Fahrenheit y una relación de calor específica de gas natural de 1.29. Para este ejercicio se requiere calcular el perfil de presión. Para esto se supone una presión base de 14.7 psi-A y una temperatura base de 60 grados Fahrenheit. Como se observa en la presentación, el gas ingresa a la estación de compresión de Rockport a 70 grados Fahrenheit y 800 psig de presión con un caudal de 420 miles de millones de pies cúbicos estándar por día. Desde Rockport hasta Vale hay una distancia
de 100 millas. Desde la locación de Drake hasta Vale hay una distancia de 80 millas de NPS 24 y por allí ingresa 200 miles de millones de pies cúbicos estándar por día. Desde Vale hasta Concord hay una distancia de 140 millas. Cabe destacar que la Tierra a lo largo de todo el sistema se encuentra en una temperatura de 60 grados Fahrenheit. En la siguiente presentación pueden observar las distintas elevaciones y las distancias de las diferentes locaciones. Para comenzar, tenemos el diámetro interior de la tubería y lo primero que realizamos es calcular el número de Reynolds. Posteriormente calculamos el factor de fricción, resolvemos por prueba y error y obtenemos el siguiente valor. Por lo tanto, el factor de transmisión es 20.41. La presión de entrada en Vale es desconocida. La calcularemos un valor aproximado de Z utilizando un valor de 110% de la presión de descarga, como lo observamos. Luego calculamos el valor del factor de compresibilidad. Cabe destacar que dado que hay una diferencia de elevación de 350 pies entre Vale y Concord, usamos la ecuación, el parámetro de ajustes de elevación, como lo observamos en la ecuación. Luego calculamos la longitud equivalente. Posteriormente calculamos la presión en Vale, luego resolvemos la presión aguas arriba en Vale y obtenemos una presión de 1107,79 psi-G. Usando este valor calculado de presión, calculamos la nueva presión promedio. Y esto se compara con la presión anterior de 551,47 psi-G, recalculando el factor de compresibilidad, utilizando la presión media calculada recientemente, como lo observamos en la ecuación. Luego recalculamos la presión en Vale y obtenemos los siguientes datos. Luego se resuelve la presión aguas arriba en Vale y obtenemos una presión de 1090,18 psi-G. En comparación con el último valor calculado, la diferencia es de menos 17,61. Posteriormente recalculamos la nueva presión promedio, que es de 830,93 psi-G. Luego recalculamos la presión en Vale y obtenemos una presión estimada de 1091,45 psi-G. Y la diferencia es de menos 1,27 y esto es lo suficientemente cerca y no se necesita más iteración. Por lo tanto, la presión en Vale es de 1091,45. A continuación utilizamos estos valores como la presión aguas abajo para el segmento de tubería desde Rockport hasta Vale para un caudal de 420 de miles de millones de pies cúbicos estándar por día. Luego calculamos el número del Reynolds, el factor de fricción y el factor de transmisión eran los siguientes. Posteriormente, dado que la presión de entrada en Rockport es desconocida, calculamos un valor aproximado de Z utilizando un valor del 110% de la presión abajo en Vale, obtenemos el valor, calculamos el factor de compresibilidad y dado que hay una diferencia de elevación de 200 pies, el parámetro de ajuste de elevación es el siguiente. Luego calculamos la longitud equivalente, calculamos la longitud en Rockport y la presión aguas arriba en Rockport es de 1223,34 psi-G, teniendo en cuenta que la presión de entrega es de 500 psi en Concord. Conclusiones. La temperatura ambiente influye en el gasoducto aéreo, especialmente en el rendimiento de las turbinas de gas. La transferencia de calor va desde el cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura hasta alcanzar un equilibrio térmico. En el ámbito tecnológico es un reto para la industria tener la capacidad para asegurar la entrada continua de gas natural mientras su demanda va en constante aumento. Por lo tanto, en este sentido, los ductos se han convertido en el medio más popular para transportar gas natural desde la boca del pozo hasta su procesamiento y de ahí al consumidor final, ya que garantiza la mejor entrega continua y asegura menores costos de mantenimiento. El comportamiento de fase de datos, PBT, es crucial para todos nuestros diseños de ingeniería. La predicción precisa de las propiedades PBT de los gases naturales es especialmente crítica cuando se trata del diseño de tuberías, almacenamiento de gas y medición de gas. Gracias por su atención.